a tus pies, Señor. Quiero fielmente depositar tiempo, dinero, mi don de amor. Ofrenda grata hoy vengo a dar. Todo buen don viene de Dios. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo oiré. Probadme en esto, dice el Señor, y bendiciones derramaré. Fiel a mis votos de fe seré, testigo digno de mi Señor. Todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo oiré. Tú vas conmigo, no dudaré, en tus promesas yo confiaré. De lo que es tuyo yo te daré, mi almas preciosas cosecharé. Todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo oiré. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Siempre es un enorme privilegio para mí estar de nuevo en casa de mi Señor y a través de los medios masivos de comunicación, a todos los que nos acompañan. Es un privilegio realmente predicar la palabra de Dios desde este púlpito. El tema es un tema que ha estado muy cercano a mi corazón, el tema del discipulado, y ya van a ver ustedes por qué he escogido el mensaje para el día de hoy. Fue hace muchos años, de hecho al principio de los años 1900,
que sucedió algo que marcó la historia para siempre. A través de la tenacidad de dos hermanos, los hermanos Wright, lograron finalmente un día hacer que ese artefacto que habían construido, que iba a desafiar las leyes de la gravedad, que parecía imposible para el mundo de aquel entonces, finalmente los hermanos Wright lograron su cometido. Habían hecho 4 vuelos cortos, pero habían demostrado que sí, en efecto, se podía levantar algo que pesaba más que el aire. Usted se podrá imaginar la felicidad de esos hermanos al ver que lograron volar, y 4 veces, aunque sea por unos segundos. Su primera cosa fue correr a la oficina de telégrafo para mandar un telegrama a su papá y contarles a él y a su familia lo que había pasado. Esta es una foto del telegrama que ellos enviaron aquel día. Narran un poquito acerca de los 4 viajes cortos de varios segundos que hicieron, y al final dicen ellos: nos vemos en Navidad. Pensaban ir a casa para Navidad. Y le pidió al hijo que por favor llevara esa información a la prensa. Y la respuesta, según se dice, de la persona que recibió esa noticia y al leerla, fue: ¡ay! ¡Qué bueno que sus hijos vengan para la Navidad! No es que no era importante eso, pero comparado con volar un artefacto 4 veces, era muy inferior en la importancia. A veces nos enfocamos en cosas que, aunque no son malas en sí mismas, no son las más importantes. Y me atrevo a decir que la iglesia el día de hoy, de muchas formas, ha olvidado lo que es más importante, que es el mandato, lo que es conocido hoy como la gran comisión del Señor. Al final Él no dijo: id y construid iglesias, y no hay nada de malo con construir iglesias. No dice: vayan y hagan comités, no hay nada de malo con los comités. Él dice: id y haced discípulos. Cuando todo lo demás está diseñado para permitir que eso se haga posible, entonces está bien. Pero la iglesia quizá a veces ha olvidado que el propósito del Señor para sus discípulos al partir, y para usted y yo que somos sus discípulos hoy, es que hagamos discípulos. Id y haced discípulos. Ese es el plan del Señor para nosotros. Y el plan de Dios es clarísimo. Lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 15, y miramos ahora el verso 1 al 6, que dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y empieza ahí el plan del Señor. Y aquí el apóstol Pablo habla a su amado hijo Timoteo, no su hijo biológico, pero casi como que lo fuera. Es el muchacho que Pablo ha preparado, que va a tomar la estafeta ministerial una vez él ha muerto. Y le dice a él, a ese hijo amado: tú, hijo Timoteo, pues, esfuérzate, no en tu fuerza, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es la gracia? Creo que el primer cuadro que vemos aquí en 2 Timoteo de lo que hace un discípulo de Cristo al discipular a otros es que se convierte en mayordomo. Porque nada de esto es nuestro, mucho menos el mensaje de la gracia. La gracia, el mensaje del Señor Jesucristo, la obra hecha a nuestro favor para nuestra salvación. Fue también hace muchos años que hubo una conferencia y el tema de la conferencia fue este: ¿qué hace que el cristianismo sea diferente de otras religiones del mundo? No sé qué respondería usted a esa pregunta, pero la conferencia se había establecido para determinar qué hace diferente al cristianismo de todas las demás religiones. Algunos opinaron: yo sé qué es que somos los únicos que hablamos acerca de que Cristo, Dios, se hizo hombre. Alguien más opinó: bueno, aunque sí es cierto de la fe nuestra, no somos únicos en eso. Hay otras religiones que enseñan una doctrina similar. Siguieron pensando por un rato y otro grupo dijo: no, ya sé qué es la resurrección de Cristo. Alguien más dijo: bueno, aunque eso es cierto y es la base de nuestra fe, al final también hay otras religiones que predican acerca de que los muertos sí resucitarán. Y entre más hablaban, más división se creaba entre ellos, al punto donde se caldeó la cosa un poquito. Hasta que llegó un poco tarde el famoso teólogo, escritor C.S. Lewis. Lewis, el autor de la serie de Narnia y de muchos libros más, llegó y
como era su costumbre, se sentó y escuchó, y cuando vio la trifulca, el pleito entre los que estaban en la conferencia, preguntó, ¿cuál es el problema que hay? Y cuando le contaron lo que estaba pasando, no titubeó un segundo C.S. Lewis para decir, yo tengo la respuesta a eso. Y la gente se volteó a mirar a Lewis y dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué hace que el cristianismo sea diferente a todas las demás religiones? Y su respuesta fue la gracia. Esa es la diferencia. El corazón del Evangelio es la verdad suprema de Dios, que Él nos acepta sin condiciones. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Él, en ese sacrificio expiatorio a nuestro favor, en nuestro lugar, en el Hijo encarnado, es cuando la gracia se hace manifiesta. Es finalmente por su infinita gracia que somos salvos. No por nuestro carácter moral, mucho menos por nuestras obras de justicia. No es por el cumplimiento de los mandamientos, ni por nuestra existencia en la iglesia. No, es por su gracia. Es gracia sobre gracia. Es favor no merecido. Es aquello que solo disfruta gente indigna porque nadie merece la gracia. Cada etapa de la vida, cada situación que enfrentamos usted y yo requiere de una gracia diferente. Pensémoslo por un momento. Cuando usted y yo estamos en tiempo de prosperidad, requerimos de un tipo de gracia. Cuando estamos en tiempo de adversidad, es otro tipo de gracia. Las dos es gracia sobre gracia. Cuando estamos en tiempo del amanecer de nuestra vida, y cuando llegamos al final, a la sombra, a los años finales de la vida, las dos gracias diferentes, pero las dos gracias sobre gracia, don del Señor. Un tipo de gracia es el que usted y yo requerimos en tiempo de éxito, otro tipo de gracia muy diferente, el que requerimos en los valles de depresión. Al final, gracia sobre gracia. Y Pablo dice a Timoteo, óyeme, hijo amado, tú pues esfuérzate no en tu capacidad, no en tus dones, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El llamado es a ser mayordomos, nunca dueños. ¿Quién es dueño de la gracia del Señor? Somos mayordomos de esa gracia que ha sido dada a nosotros, concedida aún a pesar de nosotros, para que entonces otros puedan experimentar lo que Pablo dice en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, a consecuencia de esto, a razón de esto, de buena gana entonces me gloriaré, no de mis grandes logros, sino de mis terribles debilidades. ¿Para qué? Para que entonces repose sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, el poder de Cristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este verso 2 se conoce frecuentemente como el principio de la multiplicación. Y es que es el efecto lo que pasa. La iglesia crece una persona a la vez. Cada persona que va conociendo el Evangelio y va viniendo a los pies de Cristo y reconoce que es pecador y que solo por la gracia de Cristo es salvo, va añadiendo al cuerpo de Cristo. Porque al final, amados, Dios añade los que han de ser salvos. Dios añade a su iglesia. Es el plan de Dios, finalmente, no el plan nuestro. Y se basa sobre esta gracia que menciona aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Sí, somos mayordomos de predicar esta gracia. ¿A quiénes? Bueno, aquellos que son fieles, los que son dignos de confianza, los que son aptos, los que son idóneos. Si yo preguntase en las iglesias que visito en diferentes países del mundo, ¿cuántos han sido discipulados en esas iglesias? Me temería que la respuesta sería muy pocos. Y quizá ahí está el problema. Quizá como ese telegrama de los hermanos Wright, estamos hablando de que van a ir de Navidad a su casa, que es importante, pero oiga, acaban de volar 4 veces. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y empieza uno por uno a la vez. Pero Pablo advierte a Timoteo, esto no va a ser fácil. Y ya para este momento en que Pablo escribe esto, y no es ninguna ironía que lo escribe de la cárcel, y es de aquel momento en su vida donde no va a salir ya vivo de esa cárcel. Y dice él,
el costo del discipulado. Verso 3. Tú, sigue hablando a Timoteo, y ahora también a nosotros, discípulos de Cristo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo no tuve la experiencia de servir en la milicia, pero he escuchado de muchos que sí lo han hecho. Estoy seguro que cualquier soldado en la milicia, cuando su líder, el sargento, el teniente, el coronel, o peor aún, un general, dice firmes, ese soldado no dice voy a pensarlo por un rato a ver si quiero o no quiero hacerlo. La lealtad es tal que ese hombre inmediatamente, si no quiere problemas, se pone firme. Porque esto de ser soldado es complejo. Para Pablo, que está rodeado de soldados romanos, para el mundo judío que entiende lo que es estar bajo el yugo romano, no era nada extraño hablar acerca de las penalidades. Pero en este caso no del pueblo perseguido judío, sino de los soldados romanos. Porque, oiga bien, sí era difícil ser un soldado romano. No solo el siervo como mayordomo, también el siervo ahora como soldado. Tú pues sufre penalidades. ¿Cuáles penalidades podría tener un soldado romano? La disciplina militar romana es fascinante. Si usted lee, y le invito a que lo haga, a investigar. Lo hice para este mensaje y es increíble lo que encontré acerca de lo que tomaba, lo que costaba ser un soldado romano. Descubrí, por ejemplo, que las armas eran sumamente pesadas. Cada soldado llevaba sobre sí bayonetas que podían ser usadas como cuchillo o como lanza. También una armadura completa muy pesada y añadido a esto llevaban también, oiga bien este listado, cargaban un canasto, un serrucho, una pica para cavar, un hacha, una estaca para la empalizada, un gancho pesado, utensilios de cocina, un pantaloncillo de cuero y comida y provisiones suficientes para 3 días. Todo a sus espaldas. El equipo, dicen algunos expertos, pesaba unos 30 kilos. Y las armas y armaduras, otros 20 más. 50 kilos puestos encima de ellos y tenían que caminar 36 kilómetros en 5 horas. De repente agarra otra perspectiva. Tú pues sufre penalidades. Por supuesto que es un símil, es una metáfora del apóstol Pablo. No habla acerca de cargar esto físicamente. Es un cuadro de lo que cuesta ser discípulos y discipular a otros. Van a haber momentos duros. No llevaremos sobre nuestros hombros esta hacha, esta pica, este equipo, pero llevaremos las cargas espirituales de aquellos que Dios ponga en nuestras vidas para discipular. Siervo mayordomo, porque cuida, predica, lleva la gracia. Gracia inmerecida. Gracia que solo gente indigna disfruta. Pero también siervo como soldado que sufre penalidades y está dispuesto a hacerlo. Dice el verso 4, a continuación, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La disciplina del soldado romano. Ninguno que milita. En el caso de los soldados romanos, descubrí algo interesante y es que ellos no les han permitido casarse siquiera. Su lealtad era tal que estaban casados con el ejército, básicamente. No podían trabajar en la agricultura, no podían trabajar en comercio, no podían hacer nada que ganara dinero porque eran mantenidos por el gobierno. Su lealtad única, exclusiva, era a su comandante, a su jefe. ¿Hacia quién está su lealtad? ¿Quién es aquella persona en su vida? Y espero que usted pueda responder a eso. Es obviamente Cristo, mi Señor, a quien usted debe todo. Estos hombres debían todo, entregaban todo a alguien que era humano como ellos, fallidos. Y sin embargo lo hacían sin titubear. ¿Cuánto más usted y yo, llamados por el Señor a ser sus discípulos? ¿Estamos dispuestos acaso a ser siervos, mayordomos de la gracia? Siervos como el soldado, con disciplina. Pero ahí no para el apóstol Pablo en esta narrativa metafórica a su hijo Timoteo. Porque ahora presenta un tema que ha estado muy en boga últimamente y es las Olimpiadas. El siervo como atleta. Capítulo 2, verso 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado
si no lucha legítimamente. Alguna vez en el pasado pude ver algunos eventos de la Olimpiada. Esta vez, por cuestión de obligaciones y de viajes, no vi básicamente ningún evento. Pero sí conocemos a un joven en Guatemala que representó el país de Guatemala ya como un gran campeón que es en los juegos del pentatlón moderno. 5 deportes que ese muchacho hizo, que son parte de la experiencia: caballo, natación, corre, lanzamiento y esgrima. 5 deportes. Conocemos de cerca a esa familia y déjeme decirle, hemos visto de cerca el costo impresionante, no solamente para el atleta, para toda su familia. En el caso de este joven guatemalteco, toda la familia se ha volcado año con año, todo lo que tienen, todo su presupuesto, todos los esfuerzos para que este muchacho vaya a una olimpiada, como lo hizo hace un momento, hace pocas semanas. Toda una vida de preparación, 4 de la mañana, preparándose en cada deporte, para unos cuantos instantes, para recibir una corona. En el tiempo romano habían coronas que hoy no existen. Por ejemplo, la corona triunfalis de laurel era dada a un general victorioso en batalla. La corona obsidionalis era otorgada a un general por su ejército cuando éste les había salvado de una invasión o de sufrir una derrota vergonzosa. La corona ovalis, usada por un general victorioso de una guerra menor. La corona de oro muralis, como el nombre lo dice, otorgada cuando alguien lograba pasar por encima. El primero en pasar por el muro del enemigo ganaba la corona muralis. Y finalmente la corona vallaris de oro. Esta, dada al soldado que lograba trepar el muro del enemigo también de primero. Coronas terrenales, coronas que no van a la eternidad, coronas que mueven a un ser humano a dar todo de sí para poder participar. Pero hay un requisito, y es hacerlo de manera correcta. Es el verso 5 una vez más. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Qué triste recordar el pasado de eventos deportivos, atletas. En el tiempo del apóstol Pablo eran diferentes los deportes. Había lucha, boxeo, atletismo, ejercicio y otros. Hoy, inclusive esta última olimpiada, creo que añadieron 6 nuevos deportes que nunca habían existido. Porque las olimpiadas no datan de hace 20 siglos, 21 siglos. Esto datan del tiempo del apóstol Pablo. Pero desde aquel entonces hasta el presente, si el atleta hace trampa, en algún momento dado, ya sea previo al evento o después del evento, si se descubre que esa persona compitió e hizo algo, consumió algo que no debía, no importa cuán bien hayan hecho su presentación atlética, finalmente por gusto han ganado ese premio. La historia narra con mucha tristeza nombres como Ben Johnson. Hace ya muchos años aquel corredor canadiense corrió como ningún hombre había corrido en la historia, a una velocidad increíble, había roto el récord mundial. Participó de los Juegos, ganó la medalla olímpica, pero después descubrieron que Ben Johnson había consumido sustancias no permitidas para un atleta. Hoy Ben no es recordado como el gran corredor, y que era corredor, no lo dudo, jamás podré correr como corrió Ben Johnson. Pero hoy no es recordado por su logro, hoy es recordado por aquel que tomó atajos, aquel que quiso verse bien ante todos, aunque en el fondo él mismo sabía que estaba mal. Oiga bien, en esta carrera con el Señor podemos engañar a todo el mundo. Podemos hacer que nos vean como lo que realmente no somos. Y ahí la discrepancia en nuestro corazón es tal que no puede haber paz. La paz solo viene del Señor y se da en la medida en que haya congruencia entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago. Un atleta que corre y sabe que está tomando atajos, eventualmente va a salir a luz. Y si no sale a luz, bueno, hay alguien que sí sabe lo que pasó. Y en el caso espiritual es aún más importante esto. ¿De qué sirve correr? Para que otros vean y digan qué buen trabajo hace esa persona, esa mujer, ese hombre. Mire cómo sirve el Señor. Mire qué modelo de persona es.
Y al final el juez de todas las cosas dice, él no está corriendo, ella no está corriendo como debe ser. No corremos por estas coronas de hombres, corremos por las coronas que la Biblia menciona. Hoy traigo por lo menos 5 de ellas. La corona de gozo. ¿Para quiénes? Para los que para los que ganan almas para Cristo. ¿Cuánto evangelismo usted hace en su trabajo? ¿Cuántas veces usted ha compartido con alguien y no de usted y de mí no depende si creen o no, pero sí de compartir el evangelio del Señor? Es esta mayordomía de su gracia. Para aquellos que lo hacen, según Primera de Tesalonicenses, recibirán la corona de gozo. Otra corona es la corona de justicia, dada a aquellos que aman la segunda venida de Cristo. ¿Vive usted para este mundo? ¿Es este el final de las cosas? Creo yo, y lo he dicho muchas veces, que no hay nada más miserable para un hijo de Dios, una hija de Dios, que vivir como que este es el final de la historia. No puede ser que esto es todo. Tiene que haber algo más. Por el gozo puesto por delante, por lo que viene después, aún las bienaventuranzas, ese mensaje tan inconveniente dado también a los discípulos. El proceso que les invita a experimentar el Señor es muy difícil. Bienaventurados los que lloran. Y qué bueno que ahí no hay un punto final, sino es seguido. No porque lloran son bienaventurados, sino porque serán consolados. Siempre es la perspectiva futura de lo que Dios va a hacer. La corona de justicia está reservada para aquellos que aman su segunda venida. Espero que usted diga, ven Señor Jesús, ven pronto. La corona de gloria sería otra corona que la Biblia menciona en 1 de Pedro, lo encontramos, para los que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios. La corona incorruptible, Pablo lo menciona en 1 de Corintios 9:25, para los que corren la buena carrera de la vida cristiana. Así como Timoteo, el hijo amado de Pablo, este muchacho que empieza bien por el testimonio de su abuela y su madre, pero que continúa bien y según el texto sagrado vemos que termina bien. No sabemos cómo murió Timoteo, pero lo que vemos de su trayectoria ministerial es un muchacho que se mantuvo fiel al Señor y al su llamado. Corona incorruptible, aquellos que corren la buena batalla de la fe cristiana. Y finalmente la corona de la vida, quizá la más importante de todas, la más especial, por lo menos en mi opinión, es para aquellos que sufren por la causa, por el nombre de Cristo. Hoy estamos escuchando noticias terribles del Medio Oriente. Yo espero que usted al escuchar lo que está pasando en Afganistán y en países del Medio Oriente, con la muerte de muchos cristianos, según las noticias, decapitados por su fe cristiana. ¿Qué pasaría aquí en nuestro país, en su país donde usted me ve, si somos llamados a cuentas por nuestra fe? ¿Acaso nos vamos a mantener firmes, aún firmes hasta la muerte? Y si es así, entonces la corona de vida está reservada para usted. Para eso corremos. Esa es la invitación de Pablo aquí en 2 Timoteo. Correr como atletas, pero correr bien, según las normas de la palabra de Dios, no con atajos, no quedando bien con el hombre, pero mal con Dios. Es quedando bien con Dios, que es el juez final, para tener gracia para con los hombres y así ganar algunos para su nombre. Pablo continúa aquí con los requisitos, el costo del discipulado. El siervo como mayordomo, el siervo como soldado, el siervo como atleta. Pero también vemos 2 textos más, porque es necesario en 2 Corintios 5:10 que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Algún día todos vamos a estar ahí. Para que entonces cada uno por nombre que haga ¿qué? Reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tiempo de recompensa o falta de ella. El apóstol Pablo a los filipenses escribe, prosigo a la meta, al premio, a la corona del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, es el propósito del por qué usted y yo somos llamados a ser discípulos y id y a ser discípulos de las naciones. El siervo como mayordomo, el siervo como soldado, el siervo como atleta, pero también el siervo como labrador. Disciplina, dedicación del atleta y también diligencia del labrador. Dice en capítulo 2 de 2 Timoteo, versos 6 y 7,
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Allá en Guatemala, donde vivo, es muy frecuente que vendan las mazorcas, le llaman los elotes, y los ponen ahí en las brasas y es muy sabroso un elote a las brasas. Usted puede echar cualquier tipo de salsa que quiera a ese elote, a esa mazorca, y es delicioso. Pero supongamos que alguien de la ciudad que pasa por ahí, que no tiene nada de idea acerca del campo, y dice, me encantan las mazorcas asadas. Y se detiene en su carro y se come su mazorca, su elote, y le encanta, y dice, ¿sabe? Esto me gusta tanto que me voy a comprar yo un lote para yo sembrar también mi propia mazorca. El hombre no sabe nada de agricultura. Compra su lote y siembra la semilla. Y a la semana ese hombre quiere comerse su mazorca y no sabe que esto toma mucho tiempo. Y la impaciencia hace que este hombre ya a las 2 semanas diga, oiga, ¿pero dónde está la mazorca? Apenas veo la planta, ahí pequeñita. Y finalmente se rinde y vende ese terreno. No, el labrador debe participar. Es difícil el proceso. Es Salomón escribiendo en Proverbios que dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Quien haya dicho que el ministerio es fácil, que el ser discípulo y discipular a otros es fácil, está mintiendo. Es trabajo arduo. Jamás he tomado la mano de un agricultor y he dicho, oiga, qué mano tan suave. ¿Qué tipo de crema usa usted? ¿Crema Nivea? Es agarrar papel lija, literalmente. Son manos llenas de llagas. Es piel quemada por el sol. Es cicatrices en el cuerpo del costo arduo de sembrar. Pero la cosecha no se compara con nada. El labrador debe trabajar primero y debe hacerlo con paciencia. Es Santiago, el hermano de Cristo, que escribe en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Alguien dijo, la cosecha no es el final de una reunión, no es el final de un culto, de una conferencia. La cosecha es el final de esta vida terrenal. Fue justo ese el consejo que recibí de mi abuelo, mi última vez que estuve con él. Cuando le pregunté a él, abuelo, dígame una cosa que pueda recordar el resto de mi vida como hijo del Señor, como siervo, como ministro del Evangelio. Y es exactamente el texto que él me dijo, Salmo 126:5. Al mirar de su vida, ya estaba al final, allá ahí en las sombras de la vida. No sé si él percibía que llegaban sus últimos días. Pero qué consejo más sabio, que en el momento no entendí, pero ahora sí entiendo. Cuando él dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque es que sembrar requiere lágrimas. Esta invitación de de Cristo a los discípulos en la gran comisión en Mateo 28. Id y haced discípulos, entiendan, tiene un costo sumamente alto. Y requiere paciencia, requiere esperar en el Señor, requiere lágrimas, pero algún día traerá gozo que no podemos ni siquiera imaginar. Ese es el plan de Dios para nosotros, sus discípulos. Pero no nos deja solos, con solo requisitos, también nos lleva a las promesas. Y encontramos las promesas en capítulo 2 de 2 Timoteo, versos 7 al 13. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí está lo que es absolutamente ilógico para el hombre. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Verbo tras verbo tras verbo que Pablo dice a Timoteo, porque esto requiere acción. Venir a Cristo y creer en Él, oiga bien, los demonios creen y tiemblan. Pero si esa fe en Cristo no se traduce en un accionar, en un cambio de nuestra vida, en una disciplina, diligencia y entrega al Señor, probablemente hemos creído intelectualmente que Cristo sí es verdad, pero no ha habido un cambio en nuestro corazón. Mire el primer verso que veo aquí, en el verso 7. Dice aquí Pablo a Timoteo: reflexiona. El Señor te dé entendimiento, que te dé capacidad. Pablo escribe a los Colosenses en capítulo 1, verso 9 y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir ¿qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entendimiento y sabiduría para saber cómo hacer lo que hacemos cada día. Cómo vivimos nuestra vida de tal manera que aún nuestra vida se convierta en un modelo que otros quieran imitar. Es decir, discipulado. Segundo verbo que encuentro aquí, el verso 8, acuérdate. Es reflexiona, considera, pero ahora acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Del centro de la fe cristiana. Verso 8. De Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos. Si Cristo no ha resucitado, usted y yo somos dignos de conmiseración. Pero usted y yo servimos al Dios que vive. Cristo vive. Él venció la muerte y por consiguiente nuestra esperanza está puesta en Él. La resurrección de los muertos, la esperanza viva, no es un simple recuerdo de un hecho histórico. Es el recordatorio constante. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Cada mañana, hoy, pasado mañana, en una semana. Acuérdate, Él vive. Él ha resucitado. Él es vencedor. No va a ser vencedor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él vive hoy. Reflexiona. Que si lo haces, la promesa es entonces, vas a poder continuar. Acuérdate de la resurrección. Otra verdad aquí que es difícil a veces de considerar, pero es cierto, el verso 9 una vez más, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Como si fuéramos malos. Qué triste vivir en un mundo como el que vivimos hoy, que celebra la maldad, donde lo malo se hace bueno y lo bueno se hace malo, donde se hace verdad lo que Pablo escribe cuando dice, su gloria es su vergüenza. El mundo se gloría en aquello que debería causar absoluta vergüenza. Los antivalores, las cosas que van exactamente contrarias a la voluntad de Dios. Eso es lo que el mundo considera que está bien, que está en boga, que está de moda. Acuérdate, reflexiona, aún sufre cuando sigas al Señor con todo tu corazón. Y la conclusión, verso 10. Así que, por tanto, como consecuencia de todo esto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, por el bien de aquellos. Pablo se hace judío a los judíos, se hace gentil a los gentiles. Este hombre hace lo que sea con tal de ganar a uno para Cristo. No es que él adopta la cultura de esa gente, no es que él entra en el pecado de esa gente, es que él llega a un punto de meterse tanto en los zapatos de esas personas a su alrededor, que entonces no tienen otra opción que escuchar el mensaje que él tiene que predicar. Pablo se gozaba en la cárcel, creo yo, no por la cárcel, sino porque constantemente cambiaban los soldados que estaban encadenados a él. Yo me imagino que los soldados decían, no, por favor, no con ese hombre, no me manden con Pablo, porque ese hombre no deja de hablar. Y ahí tenía una audiencia cautiva. No podían irse, estaban encadenados a él. Y cada 6 horas cambiaban la guardia y mandaban otros más. Y a esos otros, no dudo por ningún motivo de que Pablo también a esos predicaba el mensaje de salvación. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar?
El mensaje es un mensaje digno de crédito, dice el verso 11. Palabra fiel es esta. Y aquí viene la paradoja del texto, la paradoja de la vida cristiana, pero la promesa del Señor. Que si morimos, de hecho, vivimos. Que si sufrimos, de hecho, reinaremos con Él. Que si somos vituperados por la causa de Cristo, como dice el Señor ahí en el sermón, en las bienaventuranzas, entonces de ellos, de ustedes, de nosotros, es el reino de los cielos. No de los cobardes, no de los calientabancas, no de los que sí algún día creyeron en Cristo, levantaron su mano, pero no ha habido ningún fruto en su vida. No han hecho nada por la causa, no han discipulado. Oiga, esa es la noticia. ¿Qué importa? Fue el famoso misionero a la China, Hudson Taylor, un hombre que se convirtió en un hombre chino, se vestía como un hombre chino, adoptó la cultura china, a tal grado que los colegas se reían de él. Un hombre británico, pero que entendió que para alcanzar a la China de aquel entonces tenía que ser uno de ellos. Fue tal su legado ministerial que centenares de estos misioneros sintieron el llamado a China. Pero es Hudson que creo yo resume de manera perfecta lo que al final importa, y es que la victoria no se da tratando de ser fieles. ¿Quién puede ser fiel todo el tiempo? No está en nosotros, porque si dependiera de nosotros y de nuestros logros, entonces pensaríamos que el fruto es causa nuestra y esa raíz nuestra. No se gana ese éxito, no se gana esa victoria tratando de ser fieles. No se gana el premio del Señor. Se gana al poner nuestra mirada en quien es fiel. Es en Él, el autor y consumador de la fe. Y nuestra confianza en Él, nuestra dependencia en Él, nuestro entendimiento que si el ministerio va a tener efecto, si nuestra vida va a ser vida de victoria, va a ser exclusivamente por la gracia de la cual somos mayordomos, por nuestra tenacidad y decisión de ser disciplinados, de ser diligentes y de estar siempre dispuestos, creyendo que el plan de Dios se va a cumplir en nosotros. Dice ese hermoso himno: no te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor morir por Cristo. Vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Cuál es el llamado más importante? ¿Cuál es la gran comisión? Pues es ir y hacer discípulos, uno a la vez, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Él: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Él va delante de nuestro, Él va con nosotros. Él ya conoce el futuro. En Él está nuestra confianza. Y la pregunta hoy es: ¿está usted dispuesta? ¿Está usted dispuesto a ser discípulo? Ser esa persona que está creciendo en el Señor, entendiendo la gracia derramada sobre su vida. ¿Está usted dispuesto a ser un soldado que sufre penalidades? ¿Está la iglesia dispuesta a ser como el labrador que labra con paciencia? A veces pareciera como que damos un paso adelante y tres atrás. Y predicamos y la gente es necia y no quiere escuchar. Eso no depende de nosotros, eso depende del Espíritu Santo. Nuestra tarea es obedecer al que nos llamó. Fue el famoso Tom Landry, el entrenador de los Cowboys de Dallas, de los más exitosos de todos los tiempos del fútbol americano, Estados Unidos. Alguien le preguntó algún día a él: mire, ¿cuál es su secreto, Tomás, para ganar vez tras vez tras vez? Y es muy sencillo, dijo él. Les pido a los jugadores que cumplan las jugadas que les mando a hacer. No me importa la capacidad, he tenido jugadores, dice él, que son muy buenos, que ellos son, el equipo depende de ellos, pero si no cumplen la jugada que les pedí, los saco del partido. Prefiero perder el partido que permitir que esa persona haga lo que quiera hacer. Una cosa a la vez.
Tú pues sufre, tú pues, yo pues. El llamado es sencillo. Y aquí nuestro gran capitán, nuestro gran Dios nos ha dado la orden. Id y haced discípulos. Él va con nosotros. Él dará la recompensa y en Él vendrá el resultado. Pero tenemos que cumplir ese mandato. Oremos. Señor, en este momento te pido que tú, a través de la obra de tu Santo Espíritu, hables a nuestras vidas. De tal manera que seamos redarguidos si es necesario, corregidos si es necesario, alentados si es necesario. Cualquiera que sea tu propósito a razón y como resultado de este mensaje hoy. Para que no sigamos como estamos. No importa cuánto hayamos hecho o no hayamos hecho. Que hoy marque un antes y después en nuestra vida. Entendiendo que aquí hay dos opciones. O es comisión o es omisión. O es recibir de ti el premio o es perder la recompensa y causar dolor a tu corazón y también al nuestro, al no ser obedientes. Gracias, Señor, porque entendemos que es tu gracia la que hace esto posible. Hoy te bendigo por la gracia tuya en mi propia vida, indigno pecador, que me amaste antes que yo te amara a ti, que me amaste no por mis méritos, sino a pesar de quién soy, y que me llamaste a mí, llamaste a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, para que seamos heraldos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Haznos embajadores victoriosos, te pido. Que en efecto cada uno esta mañana que escucha esté dispuesto, dispuesta a tomar estas verdades y hacerlas propias, no importando el precio, con los ojos puestos siempre en aquel que es nuestro autor y consumador de la fe, en cuyo nombre pido estas cosas, Cristo Jesús. Amén. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos y libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la ley seremos y firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, Él nos redimió por su cruz. Guardas el deber, Él nos da poder y nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día van al deber. Triunfos obtendrán y recibirán magno galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Muy buenos días, hermanos. Me corresponde una vez más compartir con ustedes los anuncios de esta semana. Recordamos una vez más al inicio de nuestros anuncios a los cumpleañeros de la semana que ayer acabó. Un saludo especial para Aníbal Benavides, quien cumplió el 16, y las niñas Salomé Uribe, Aisli Edith Rodríguez y Antonella del Rey, quienes cumplieron la semana pasada. Felicitaciones.
Un abrazo especial envía Casa de mi Señor a los esposos Corinaldi Castaño, a Roy y a Luz María, quien el pasado 17 de agosto estuvieron de aniversario de bodas. También recordamos al doctor, el hermano José Luis Villamizar Melo, quien partió a la presencia del Señor un día como el 17 de agosto. Los cumpleañeros de esta semana son Omar Soto Payares, que cumple pasado mañana, 24, y Bonseley Castañeda, quien cumple el 26, el pastor Luis Enrique Prada, un saludo especial para el pastor Luis Enrique, el 27, y los hermanos Abdías Arevalo y Javier Fernando Niño, quien cumplen el próximo 28 de agosto. También enviamos desde Cúcuta para William y María Eugenia Macías Prada un abrazo de felicitación por su aniversario de bodas que van a festejar el próximo 28 de agosto. Y compartimos con ustedes la inmensa alegría, yo sé que todos estamos felices, alegres, contentos con la presencia nuevamente de nosotros, de nuestros pastores Timoteo y Lynn Anderson. No saben la falta que nos hicieron, les extrañamos, pero estamos felices de que el Señor los haya traído con bien nuevamente a Cúcuta, a Colombia. Pero no solo fueron ellos, también están con nosotros por unos días, pocos para nosotros, quisiéramos tenerlos aquí permanentemente, a Daniel Anderson, su esposa Laurie, su hijo Josué David y la novia de Josué David, Brooke Galloway. Bienvenidos, nos encanta tenerles en casa con nosotros, estamos felices. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Cúcuta, bienvenidos a Casa de mi Señor. Y también tenemos mucha alegría de anunciar a la iglesia que el próximo domingo 5 de septiembre, el primer domingo de septiembre, volvemos a casa, sí, volvemos a Casa de mi Señor. Y miren nada menos con qué vamos a comenzar, con la celebración de la Cena de Comunión, con la celebración de la Santa Cena. Están invitados todavía, hermanos, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad, las cuales son lavado de manos, uso permanente de tapabocas y aún el distanciamiento, porque a pesar de que el Señor nos ha permitido, por los números que estamos manejando en pandemia, tenemos que ser muy prudentes en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. De manera que los esperamos el próximo domingo 5 de septiembre, aún cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, para celebrar todos en comunión la Santa Cena. Hermanos, sin más, quería compartir con ustedes estos anuncios y decirles que ya falta poquito, un par de semanas y estaremos juntos nuevamente en Casa de mi Señor. Adiós.